Entonces, jugando, pues me dieron mi cuadernito, me dieron mi librito, y empecé a aprender. Y empecé a hacer las tareas. Y empecé a comportarme como si fuera un niño más de primero de primaria. Hasta que llegó el cuadro de honor. Hasta que pasé a segundo. Hasta que ya le revalidaron las materias, ¿verdad? El amarillo va a significar esto y el rojo va a significar esto. Pero lo llevamos a la comunicación gráfica, sí. Ajá. Y ahí es donde están estos parámetros en donde uno como comunicador pues tiene que prepararse y entender que los colores hablan, que las formas hablan, que todas estas situaciones trascienden estos lenguajes. Discernimiento igual a darte cuenta. No, conciencia es darte cuenta. Ajá. Discernimiento es separar lo que sí de lo que no, lo que sí coincide y de lo que no coincide con un criterio específico. Que es el criterio de cada quien, supongo, es lo que platicamos ahorita, ¿no? Claro, tu criterio define tu discernimiento. Propensión a sobrepensar las cosas. Entonces, somos así como que tenemos un problema y le damos vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, ¿no? Entonces hay que aprender a manejar esa situación para no volverse loco. Más. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que nos estén viendo y escuchando. Estamos muy contentos de estar con ustedes nuevamente. No nos critiquen por traer la misma ropa, sin embargo, estamos grabando nuestro tercer episodio porque creo que este experimento de video podcast ha empezado con el pie derecho, ¿no? Entonces, apagamos las cámaras, seguimos platicando y de alguna otra manera pues no queremos que esto se vaya, ¿no? Sino simplemente tratar de aprovecharlo porque pues bueno, ya vendrán algunas situaciones futuras que ustedes irán entendiendo, agendas personales, distintas dinámicas que pues bueno, van a hacer que el tiempo se acorte, entonces queremos aprovecharlo al máximo para poder grabar y ofrecerles pues temas de calidad. De vuelta, pues recordarles que esto es un ejercicio, es una dinámica, más no somos realmente expertos en muchos de esos temas, siempre nos gusta aclarar esta parte, pero antes de llegar a eso me gustaría darle la bienvenida, pues como siempre a Edwin, nuestro maestro, ingeniero y amigo que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás? Buenos días, Rick. Vamos a seguir con este ejercicio dialéctico. Dialéctico, así es. Dialéctico, a ver si llegamos a cosas nuevas. Así es. Y si no, bueno, dicen que no hay nada nuevo bajo el sol, entonces, claro. Cuando menos ejercitar la materia gris un poquito. Así que hace falta. Bastante. Yo creo que es parte de los motivos que nos tiene aquí reunidos, maestro. Y pues bueno, vamos a empezar, si le parece bien, pues abordando. Vamos a hablar hoy un poco sobre la comunicación y el lenguaje, pero como preámbulo me gustaría narrarles una historia. Un niño que de alguna otra manera tenía como un superpoder o vivía la vida desde una perspectiva diferente. Este individuo se enfrenta a diversas dinámicas a lo largo de su caminar. Y te voy a poner un ejemplo. Supongamos que él aborda la escuela a temprana edad. Él empieza a ir con compañeros en el aula o experimentar el preescolar, la primaria, la secundaria, el bachillerato en una edad más temprana que lo normal. Claro, su capacidad mental pues es mayor, pero eso a la vez puede traer como algunos retos, porque pues es compartir aula con niños o niñas desde una edad un poco más avanzada, entonces la realidad muchas veces no corresponde con esta parte. Yo lo veo como un superpoder. Hay gente que lo puede ver como un diagnóstico, una condición. ¿Y por qué estoy platicando esto? Bueno, a mí me gustaría, y sin cometer errores, porque igual aquí no lo puede aclarar el maestro Edwin, el Asperger, que es el término científico, ¿correcto? ¿Qué pues es el nombre que en algún momento tuvo dentro de la psicología. De la psicología. Y es una condición, pero ¿qué es en sí el Asperger? Usted no sé si nos va a platicar en esto previo a nuestro tema, ¿no? Sí. Muchas gracias por el cuento. Y muchas gracias por decir que es un superpoder. Así lo veo. Muy bien. No estoy seguro, pero bueno. Ah, ok. El Asperger, pues es una condición donde el cableado cerebral es distinto.
donde se tienen ciertas condiciones de mayor sensibilidad a ciertas cosas, a ciertas emociones, mayor dificultad para socializar sobre todo. Okay. Ahora ya no le llaman Asperger, ahora le llaman, está dentro del espectro del autismo. Okay. Dentro del espectro del autismo, pues es un nivel bajo. Entonces por eso se define como autismo, porque es difícil para nosotros la socialización uno a uno. Y bueno, tiene algunas otras cosas, como que somos muy literales con el lenguaje, como que somos muy enfocados, como en fin, hay diferentes cosas, ¿no? Okay. Entonces, pues básicamente ese es el Asperger. Okay. Digo, investíguenlo bien, es una... Bueno, puedo decir que personas como Newton, Einstein eran Asperger, ¿no? Y tienen esa capacidad de enfocarse tanto en sus asuntos, pero también quizás responde a una propensión a sobrepensar las cosas. Entonces, somos así como que tenemos un problema y le damos vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, ¿no? Entonces hay que aprender a manejar esa situación para no volverse loco más. Y eso es el Asperger, más o menos. Pues ya ve por qué digo que es un superpoder. Pues esos nombres que mencionó son personalidades que han cambiado, que han trascendido, ¿no? Y han aportado un conocimiento a la humanidad. Sí, sí, bueno, en realidad hay muchos Asperger, ¿no? O sea, que hay mucha gente que tiene en mayor o menor medida algo de esto. De hecho, por ahí dicen los psicólogos que todos tenemos algo, ¿no? Nomás que cuando supera cierto límite, pues ya se empieza a considerar dentro del espectro. Okay. Ajá, o sea, lo que quiero decir es que estas personas pues son tan prominentes como también muchos neurotípicos, ¿no? Que es... El neurotípico es el que no tiene ninguna de estas condiciones. Sí. Ok, bueno. Pero bueno, no sé, es que pienso sobre que esta condición de alguna manera puede arrojar... O sea, es que no... Usted sabe que yo intento ser como muy positivo siempre, ¿no? Entonces me cuesta trabajo el verlo como algo negativo, sino más bien creo que esto puede arrojar hasta una perspectiva única del mundo. Hay una perspectiva distinta del mundo con respecto a los neurotípicos, los que no tienen esta. Es correcto. Exacto. ¿No? Y esa parte, ¿cómo la ligamos con el lenguaje y la comunicación, maestro? Pues es una parte determinante dentro del espectro, que para nosotros el lenguaje es sumamente importante porque somos sumamente literales. Entonces el lenguaje, la comunicación tiene que ser precisa y clara. Intentamos ser precisos y claros, y cuando no son precisos y claros con nosotros, nos confundimos. Okay. O tenemos que aprender lo que significa. Por ejemplo, el albur. Nosotros lo aprendemos de memoria, no lo sentimos. No tenemos el feeling para el albur, ¿no? Okay. El doble sentido, no tenemos el feeling para el doble sentido, lo aprendemos de memoria, lo tenemos que aprender de memoria para poderlo entender. O cuando se usan estas palabras, eufemismos, ¿no? Para llamar a una cosa con otro nombre, no nos cuadra. O hay muchos chistes que no entendemos porque son demasiado... No están dentro de nuestra comprensión, ¿no? Entonces, el lenguaje es para nosotros es necesario que sea preciso. Nosotros, bueno, ya voy a hablar específicamente de mí. Claro. Yo cuando quiero explicarme algo, investigo la palabra, no el significado, que también investigo el significado, sino también de dónde surge la palabra, ¿no? Pero cuando usted se quiere explicar a sí mismo. Cuando yo me quiero explicar a mí mismo, necesito comprender el concepto. Porque el concepto, necesito entender el concepto a profundidad. ¿Cuál es la historia del concepto, no?
de dónde surge la palabra, cómo se usaba en la antigüedad, en fin, ¿no? En palabras muy específicas, tampoco es que voy... Yo me lo imaginé en la biblioteca buscando libros y llegando a la raíz de las... Más bien en Google, Okay. en Wikipedia, en la Real Academia de la Lengua Española, En en la RAE, etcétera, ¿no? Ahí es donde me meto para ver esta palabra, ok, pero ¿cuál es la raíz etimológica? No me la sé las raíces. Una vez que comprendo lo que intenta decir la palabra, bueno, ya me quedo tranquilo, ¿no? Pero eso lo hace para poder estructurar la idea. Entonces, bueno, estamos hablando de comunicación y lenguaje. Entonces, una palabra genera una oración, pero que a la vez tiene que expresar una idea, ¿no? Ajá. Entonces, usted lo hace para tratar de expresar de manera clara y precisa su idea. Y entender. Bueno, y entender la idea. Clara y precisa la idea. Ok. Es correcto porque el concepto, y esto no nada más nos pasa a los Asperger, el concepto esconde la idea. Sí. El concepto esconde el significado. El dedo, dejamos de ver el sol o la luna por ver el dedo. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, para no permitir que eso suceda, hay que ver el símbolo, que es lo que yo pienso. Tengo que ver el símbolo, cuál es su magnitud real o su limitación real para poder entender la idea real. Uh-huh. Y eso lo hace con todo. Con las cosas no. No, con las cosas importantes. Las cosas abstractas. Bueno, póngame un ejemplo, por ejemplo, o sea, ¿cuál sería la última palabra que investigó, por ejemplo, para tratar de explicarse? O sea, no sé si... Bueno, no sé si pueda darme un ejemplo. O algo que recuerde. O sea... Discernimiento. Hemos hablado del discernimiento. ¿Qué significa discernir? Discernir. ¿Qué entiendes tú por discernir? Lo que se entiende por discernir ya no necesariamente coincide con lo que realmente significa la palabra discernir. Y discernir es separar lo que sí de lo que no, bajo un cierto criterio, ¿no? Cierto, lo hablamos en el episodio anterior. Eso es discernir, ¿no? Pero perdimos ya el significado del concepto de tanto que hemos traqueteado la palabra. Ajá. O la palabra conciencia, ¿no? Que para mí, para yo entender el concepto de conciencia, bueno, si lo lees en el diccionario te dan unos conceptos muy rimbombantes de que... Pues está el filosófico, el psicológico y demás, ¿no? Que yo lo resumo en algo muy simple y es darte cuenta, ¿ya? Después de que te des cuenta, en la conciencia, pues ya le agregas todo lo demás. Uh-huh. Pero el núcleo, el concepto es darte cuenta. Por ejemplo, esos dos ejemplos, ¿no? Entonces... darte cuenta. Discernimiento igual a darte cuenta. No, conciencia es darte cuenta. Ajá. Discernimiento es separar lo que sí de lo que no, lo que sí coincide y de lo que no coincide con un criterio específico. Que es el criterio de cada quien, supongo, es lo que platicamos ahorita, ¿no? Claro, tu criterio define tu discernimiento. Ok. Y de ser consciente es darse cuenta. ¿Cuándo se dio cuenta que tenía un superpoder? Bueno, todavía no me doy cuenta de eso. Bueno, que tenía una condición. La condición. ¿Cuándo lo vuelve consciente? Porque hablamos de la historia de este niño que llega a las instituciones a temprana edad con una capacidad y entendimiento igual a de los otros compañeros, pero digamos en una inmadurez en edad. Mira, en realidad todo empezó porque yo creo que... ¿Cómo se adapta un niño así? ¿Cómo aprende a expresarse? Porque no empezó usted investigando las palabras en esa manera. Por eso yo ahorita hablaba la palabra retos, ¿no? O sea, sí es una condición, sí te da una perspectiva única, sí tienes tus retos, pero yo creo que es algo que usted, y es lo que me transmite ahorita, pues lo abrazó, me explico, o sea, sobrevivió, lo llevó muy bien, o sea, no se ve traumado, es a lo que voy, me explico, o sea, no se ve. Finjo muy bien, soy muy bueno fingiendo.
No, todo empezó cuando mi hermano mayor, 3 años mayor que yo, iba a una escuela privada muy pequeña. Ok. Entonces, yo con 4 años de edad, pues era tan pequeña que casi me dejaban ahí como si fuera guardería, ¿no? Junto con mi hermano. Entonces, mientras mi hermano estaba en sus clases de no sé qué grado de primaria, yo estaba en mi guardería, porque pues ahí me aceptaban. Pero pues me sentaban con los niños de primer año. Entonces, jugando, pues me dieron mi cuadernito, me dieron mi librito, y empecé a aprender. Y empecé a hacer las tareas. Y empecé a comportarme como si fuera un niño más de primero de primaria. Hasta que llegó al cuadro de honor. Hasta que pasé a segundo. Hasta que ya le revalidaron las materias, ¿verdad? Hasta que pasé a segundo ahí mismo. Y hasta que pasé a tercero. Y así empezó el Y así camino. fue, ¿no? Y ahí me fui. ¿Cómo se adapta un niño? Es muy difícil. Es muy complicado. Porque la madurez emocional, pues, no es la misma la de un niño de 6 años que la de un niño de 4. Sí, el compañero ya con bigote y usted acá. O en la prepa, el compañero de 18 y tú de 16, ¿no? Entonces, en todo el proceso, pues hubo esa complicación, ¿no? Entonces, yo creo que la cuestión, para pasar a la siguiente pregunta, la cuestión de cuándo empecé a investigar las palabras, pues yo creo que lo hubiera hecho independientemente de si hubiera existido esta situación de haber entrado a la escuela antes. Entonces, porque pues siempre he tenido esa inquietud de explicarme lo que pasa a mi alrededor, de explicarme a mí mismo, ¿no? Y cuando me di cuenta específicamente en realidad no estoy diagnosticado formalmente, sino que hay una alta, informalmente sí estoy diagnosticado. Uh-huh. Es que el proceso para diagnosticar esto pues es largo y no cualquiera lo hace. Pero al explicarse tantas cosas, cuando me enteré hace 3 años. ¿3 años? Hace 3 años. ¿Hace 3 años? Hace 3 años. O sea, la pandemia. En la pandemia, poquito antes de la pandemia, un poquito ¿no? Despacito. Bueno, es que por ahí, sí, ya no sé ni en qué año estamos. Pues sí, 20, estamos, sí. La pandemia son 3, 4 años, ¿no? Más o menos. En medio de la pandemia, sí, es correcto. O sea, mientras unos sufrían por el COVID, se estaba integrando a su sistema que tenía una condición diferente. Integrando el concepto, porque pues la experiencia ya la tenía. Sí, integrando el concepto. Estamos hablando de comunicación y lenguaje. Exacto. Ok. Y fue hasta ese tiempo que escuchó por primera vez esa palabra. No, claro que no. Yo había... Porque esa palabra la escuché por primera vez cuando lo conoció usted. Yo había investigado mucho al respecto, porque yo ya tenía sospechas de algo así. De que algo ahí... Entonces cuando ya la psicóloga me dice que tengo... que necesito diagnosticarme porque es muy probable que tenga que diagnosticarme oficialmente, pues, formalmente. Pues dije, no, ¿para qué? Pues eso me explica muchas cosas, ¿no? Claro. Ok, bueno. Entonces, en ese sentido, el lenguaje es eso que nos termina conectando, y el lenguaje nos va creando nuestro pensamiento. Claro, sí, totalmente. Ahora voy a de vuelta, porque lo llamaron un superpoder. Tiene esta condición. Enfrenta esos retos. Y para acabarla de molar, nace en México. Donde la comunicación y el lenguaje está... Me explico. Ajá. O sea, está súper... ¿Cómo puede ser la palabra? No está dañado, sino tiene un carácter propio, no sé cómo decirlo. Digamos que evoluciona muy rápido y en muchos sentidos. Ajá, exacto. Entonces imagínense una palabra o una idea o una manera de expresarse, de repente cambia. Sí, totalmente. Y del sur al norte y en fin, ¿no? De esta casa a la enseguida. Adaptarse a eso, maestro. O sea, ese lenguaje, ese reto, ¿me explico? Yo por eso digo, o sea, es un superpoder porque al final de cuentas no se deja caer, no se aísla,
sino al contrario, o sea, toma eso y lo revoluciona y órale, lo vuelve consciente, ¿no? Pues ¿cómo se llama nuestro podcast? Conciencia creativa. Tú tuvo que ser creativo para adaptar y expresar y poder funcionar en la sociedad. Sin que le cause quizá un... Pues todos tenemos nuestros limitantes dentro de la sociedad, absolutamente todos tenemos nuestras especificidades y todos tenemos que adaptarnos a esta sociedad porque la sociedad no está hecha para todos. Tienes razón. ¿No? O sea, entonces el mismo trabajo que me cuesta a mí le cuesta prácticamente a cualquier otra persona. No, no creo. Bueno, habemos muchos, vaya, aunque no seamos neurodivergentes. Neurodivergentes. Esa palabra la investigo también. Pues es la palabra que engloba muchas divergencias de las condiciones neurológicas. Uh-huh. Entonces, pero gracias a Dios la vida nos va llevando por donde tenemos que ir. Los caminos otra vez. Y pues nos encontramos en el camino. Ok, muy bien. Pero vaya, el lenguaje. El lenguaje, la comunicación, la manera de expresarnos, que es algo muy propio, muy individual, pero a la vez también muy colectivo, ¿no? Pues ahorita mencionaba el tema de haber nacido en México y cómo tenemos una manera muy peculiar. Ahorita mencionaba los albures, mencionaba como todas estas situaciones que se puede decir que es parte de la comunicación y del lenguaje muy mexicana, por decirlo de alguna manera, y que es muy necesario para poder transmitir, yo decía, las ideas, ¿no? Entonces, cuando nos damos cuenta de algo, pues lo verbalizamos y lo comunicamos. Volvemos al tema de la conciencia, ¿no? Volvernos conscientes como individuo, pero sabiendo que el lenguaje y la comunicación es un vehículo para dicho ejercicio. No sé si me explico. Es un vehículo y es un medio, es una herramienta para la creación de sociedad. Sí. De comunidad. Bueno, hay comunicación verbal y no verbal. Hay comunicación gráfica. Comunicación gráfica. Y tú eres el experto en comunicación. Pues bueno, eso dicen. No. ¿Cómo funciona la comunicación gráfica? Hijo, es algo muy interesante. ¿A dónde va? ¿En dónde repercute? ¿Dónde reverbera en cada persona? ¿Cómo lo manejas para lograr el objetivo? Porque debe haber cuestiones que si modificas el mensaje va a llegar distinto, aunque aparentemente sea el mismo mensaje. Sí, claro. Pues que el mensaje puede, ¿cómo decir? O sea, se apoya de diferentes elementos. La palabra, el carácter es uno, pero el lenguaje, digamos, universal, como las señales de tránsito, que significa lo mismo en todos lados, en la necesidad de una palabra o un idioma, pues es lo que digamos, brinca esas fronteras de comunicación, ¿no? Y por el hecho de ser humanos, pues lo entendemos, porque sabemos que aquí en China y en Asia, en cualquier parte, pues significan lo mismo. ¿Y realmente existe ese lenguaje universal? Sí, claro, totalmente. ¿Basado en qué? Pues basado yo creo que en las mismas experiencias humanas y en estos mecanismos sociales en donde se han desarrollado ya como estos entendimientos natos, ¿no? Usted, bueno, le voy a poner un ejemplo. Si usted agarra un vehículo y maneja aquí en México, y si lo maneja en Europa, sabe que el color rojo significa algo. El amarillo igual y el verde igual. ¿Correcto? Pero es una convención. Como una convención. O sea, lo convinimos en la humanidad actual, en la modernidad, nos pusimos todos de acuerdo y dijimos, el verde va a significar paso, el amarillo va a significar esto y el rojo va a significar esto. Cuando lo llevamos a la comunicación gráfica, sí. Ajá. Y ahí es donde están estos parámetros en donde uno como comunicador pues tiene que prepararse y entender que los colores hablan, que las formas hablan, que todas estas situaciones trascienden estos lenguajes y te brindan una idea, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué el rojo es el rojo y no es el verde? ¿Por qué no el pase es el rojo y el alto es el verde? Por, bueno, cuestiones o semánticas, cuestiones psicológicas, ¿no? Ok. El color te altera y si ya lo vamos ligando al tema
de la conciencia, la energía y demás, los colores vibran en con ciertas frecuencias. Entonces, por ejemplo, lo que le provoca el verde cuando usted lo ve es muy diferente a lo que le provoca el rojo. Provocar en el sentido de... Emocional. Por ejemplo, si está el rojo, pues obviamente usted lo va a relacionar probablemente con algo alerta o con algo caliente o con algo de cuidado. Y el verde, pues lo relacionamos más con la naturaleza, con este fluir, con este siga. Sí, pero la pregunta es, ¿surge de una convención porque lo relaciono de acuerdo a mi cultura? Tuvo que haber habido un organismo, yo creo. O es orgánico al ser humano, o es nato del ser humano, o se comunica el color. Bueno, Se comunica el color conmigo, sí. con mi parte más profunda. Sí se comunica, pero también hubo responsables que de alguna manera tuvieron que bajar a un manual y a un libro. De acuerdo, y en la expresión. Exacto. Pero en mi relación particular, personal, los colores conmigo y yo con los colores, aunque Pues no hubiera... desde una perspectiva natural, nos podemos ir hasta las cavernas, ¿me explico? Ajá. Hablamos la otra vez del fuego, güey, como el fuego acá. Si el fuego hubiera sido verde, nos provocaría otras sensaciones. Pero como el fuego es amarillo, rojo y demás, pues automáticamente nosotros fuimos generando en nuestra memoria ciertas relaciones de colores con situaciones de experiencia misma, ¿no? En ese sentido. El agua azul, el cielo, o sea, todo ese tipo de situaciones, ¿no? Pero entonces que se van quedando en nuestro registro ahí. Entonces no estamos tan lejos, o sea, en realidad, al menos en la parte creativa, en realidad sí se explota en el mundo occidental. Sí. En realidad sí se explota cosas que el mismo mundo occidental niega. ¿Cómo? A ver. Tú decías, es que el rojo vibra. Y ahorita lo podemos abordar desde la perspectiva psicológica y todo este rollo, ¿no? Política. Es que el rojo vibra en cierto... De hecho, lo puedo buscar aquí en la red. En cierta frecuencia que me provoca una sensación de peligro. Ajá. ¿Sí? Pero a nivel más elevado, además de hacérmelo sentir, ¿no me provocará otra cosa más? Pero ¿cómo? O sea, que lo incita a actuar o algo así, a la acción. Correcto. Pues claro que sí, ¿no? Por ejemplo, el sol. ¿Con qué color lo relaciona usted? ¿Con el rojo? ¿O con el amarillo? Exacto. Con el amarillo más Ya que con el rojo. Ya si me pongo muy piquis, pues con el blanco. Por la acá. Sí, ¿no? ¿El amarillo? Bueno, Sí, es que depende el sol de mediodía aquí arriba, el sol de media mañana o el... Bueno, en la comunicación gráfica, el blanco es la ausencia del color. O sea, digamos que es la... Es la suma, ¿no? No, la ausencia, según yo. El blanco. Sí. No, el blanco es la suma. La suma sería el negro, ¿no? Cuando usted va a los talleres de impresión y mezcla los colores, le da el color negro. Ajá. Sí. Bueno, eso es lo que yo tengo así. Si usted abre hasta un mismo software y baja todo a 0, blanco. Si usted sube todo a 100, negro. Le da negro. Entonces, si usted quiere un negro intenso en la imprenta, por ejemplo, tiene que poner todo el amarillo, todo el rojo y todo el azul. Para que le dé así el tono negro, así. Si usted quiere ausencia de color, pues quita todo eso, ¿no? En la luz, probablemente usted se refiera más al espectro de la luz, ¿no? En el espectro de la luz. Porque eso es diferente. Sí. La cuestión visual a la gráfica. La gráfica es pues sí, se maneja el color de esta manera que le comento yo. Ya en la fotografía, en los lentes, en los espectros de luz, es como usted lo menciona. Esta es la portada de Pink Floyd, ¿no? Ayer estaba viendo un pequeño video donde hablan del lado oscuro De la luna. del arco iris. A ver, qué interesante. A ver. Donde dicen que si pones el álbum de Pink Floyd y lo sincronizas con la película del Mago de Oz. Del Mago de Oz, que va contando una historia y que sí se sincroniza bien durante toda la película y todo el... Ajá, hasta incluso con los diálogos y todo. Nunca lo he hecho.
Ni yo, pero ahí sí pasé unos. sí Debe haber un video por ahí, habrá que bajarlo nada más. Y... O ponerlo nosotros, ¿no? Acá y experimentarlo. Pues sí, es que bueno, es que usted sabe, la comunicación gráfica se puede, bueno, no, porque sería gráfico, más bien la comunicación, pues habla desde el aspecto gráfico, puede comunicarse a través de la luz, a través de las palabras, del lenguaje, y eso es lo padre de la comunicación, ¿no? En ese sentido, que es muy universal.